Esto no es un museo. Con Ana Gracia y Pablo Lafarga. Estás escuchando Esto no es un museo, el podcast de Esto no es un museo. Ana Gracia. Pablo Lafarga. ¿Qué tal has dormido hoy? Pues he dormido bien. Es que me da un poco de rabia lo que dijimos el otro día. He dormido bien porque estaba cansada y poco más, la verdad. No sé, me da un poco de rabia. Siento como que en la temporada anterior teníamos como más cosas que contar. En plan, un mosquito que nos había molestado, ruidos de vecinos, pero esta vez... A ver, igual lo ha habido, perdón, pero estaba cansada. Claro, es que tiene que coincidir también en la fecha. O sea, yo este año, por ejemplo, he seguido con los mosquitos. Ya. Lo que pasa es que justo el día que hemos grabado, pues no ha sido esa noche. Y encima, como el invierno está tardando en llegar, o ha tardado en llegar, pues los mosquitos siguen ahí. Lo que está claro es que ahora ya estamos en diciembre, ya ha llegado el fresquito, ya lo iba avisando ya en septiembre de, bueno, a ver cuándo llega el fresco. Efectivamente, ha llegado ya, bien tapadico y agotado. Entonces, pues bueno, dormir, bien. No te hago la pregunta de qué tal has dormido, ya estás contestando. Ya estoy vale, autorretratándome y ya estoy autocontestando. Sí. Vale, muy bien. O sea, realmente era una forma de completar que tú no tenías nada que decir y ya me adelantaba. Así que bueno, en síntesis, que he vuelto a dormir bien por agotamiento y fresquito, el que hace fuera. Entonces, pues bueno, bien. Bueno, además que estaba viendo que hemos venido los dos como con jersey Sí. ya, además los dos de verde, cada uno con sus tonos. Pero no sé, como grabamos en manga corta en septiembre y ahora ya estamos así como modo, pues bueno. Modo frío. Sí, modo frío. Y más allá de las luces navideñas que están ya en todas partes molestándonos desde hace tiempo, pues bueno, un poco navideños también, ¿no? Sí, bueno, dijimos... Bueno, la verdad es que dijimos no, o sea, ha sido improvisado. No, sí, porque sí. nos preparamos cada uno. Tú estas cosas te las tomas más en serio que yo con los Sí. outfits. Y bueno, pues hemos coincidido pues porque yo qué sé, ya afrontamos diciembre con esa sensación navideña. Sí, bueno. Con una temática de este episodio que también va a tirar un poco por ahí, o al menos la principal idea. Uh-huh. Y bueno, Ya está, vamos a decir el título. Bueno, ya lo habrán leído, pero el título es Si sueñas, loterías. Y es que otra cosa con la que se bombardea mucho en diciembre es con la lotería. Entonces dijimos, pues vamos a hacer un episodio así de loterías o de suerte un poco, a ver qué historias se nos ocurren, ¿no? ¿Qué podemos contar? sí, además en el episodio anterior estoy recordando que al final también dijimos lo de, bueno, que si queréis que os digamos el número de la lotería y tal, pues Sí, como somos un poco brujitas. sí, la verdad es que bueno, pues hemos retomado la idea de la lotería y va a ser el eje central. Y tenemos que decir que compramos un boleto de lotería en noviembre, el del 11 de la 11 y no acertamos ni un número. Así que os podemos decir el número de la lotería, pero bueno, creo que no tenemos mucha suerte. Si queréis ahí echar, por apoyar, pues bien, pero si queréis nutriros de dinero, no. A ver, la lotería de Navidad, ¿qué tal? Y no sé, y si no, pues vamos a contar historias de gente que ha tenido suerte, ¿no? Imagino que va de eso un poco, al menos la mía sí. Sí, la mía también es de suerte, o sea que... Pues, vale. ¿quieres empezar? Pues como me toca también empezar, quiero y puedo. Vale, mi introducción, encima muy asociado con esto. Compras un billete de lotería, sin pensarlo demasiado. Un billete de 100 euros. Unos días después te llaman, eres la ganadora de un Picasso. Esta es una historia real de cómo una madre italiana, que en plena pandemia y gracias a su hijo, se convirtió en dueña de una obra de arte valorada en casi 1 millón de euros. No conocía la historia. ¿Esta no te la viste venir? No. Episodio 1, esta no te la viste venir. Esto no lo vi venir, porque si no sería un poco, eso dijo ella. Sí, sería un poco de Office. Pues bueno, encontré esta historia y me pareció increíble. No tanto por terminar con un Picasso en casa, que eso, bueno, mejor la obra que él. Pero bueno, el hecho de que te toque un cuadro en plena pandemia me pareció que era bastante relevante y digno de comentar. Desde luego. Vale, pues es verdad que me voy a explayar un poquito y voy a irme un poquito de esta historia, porque hay otra cosa bastante relacionada con esto. Vale. Entonces, primero voy a contar esto por sembrar un poco de contexto. Tenemos que volver al año 2020. Ya tal cual estaba escribiendo esto dije, mejor no. Apetece. No. De hecho puse, no un muy buen año por eso de la pandemia y demás.
Bueno, los confinamientos, la incertidumbre también, pero bueno. En medio de todo este caos, una ONG francesa plantea hacer una rifa un poco extraña. Rifar un cuadro de Pablo Picasso. ¿Vale? 2020. La organización se llamaba Ayudar a Otros y se asoció con Christie's París. Ujú. ¿Vale? O sea que bueno, era un... La casa de subastas, sí, por si alguien no la conoce. bien montado, ¿no? Entonces, bueno, entre ambas instituciones lanzan una rifa internacional a la que llamaron, no se complicaron la existencia, pero es verdad que funcionó, un Picasso por 100 euros. De hecho, dejo aquí la imagen del cartel. Por tanto, cada billete costaba 100 euros y entrabas en la posibilidad de llevarte una obra de Picasso a casa. Por eso en la introducción he dicho un billete de 100 euros. Vale, Porque- o sea, no era una lotería al uso, No. sino un sorteo, ¿no? Sí. Sería. Es que tampoco sabía muy bien cómo explicar Ujú. eso, entonces bueno, lo Vale. explico ahora, que era un billete que valía 100 euros, o el valor de 100 euros. Vale. Participación. Eso es, sí. Inicialmente esta rifa pues iba a tomar lugar en marzo de 2020, bastante mala fecha, así que se retrasó un tiempo, al 20 de mayo, o sea, tampoco lo retrasaron tanto. A pesar de todo, fue un éxito rotundo. Se vendieron más de 51.000 boletos en más de 100 países. ¿Por qué no nos enteramos de esto? Pues no lo sé. ¿Hubiésemos pagado nosotros? Que 100 euros es bastante, ¿eh? Y es que por un Picasso... Con la mala suerte que tenemos, Ya. igual. Bueno, así se recaudaron más de 5 millones de euros, la mayoría de ellos destinados a financiar proyectos de agua potable en Camerún, Madagascar y Marruecos. Ujú. He estado investigando y cuando digo que la mayoría de ellos están destinados a eso es porque creo que hay un porcentaje que se lleva una persona de la que voy a hablar. Vale. ¿Vale? Entonces yo pensaba que era como, vale, ONG, todo lo recaudado se va, pero no tengo la certeza 100% de que todo se fuese ahí. Ujú. Vale. Inciso, ¿cuál era la obra que se rifó? Nature Morte, que es esta obra que dejo por aquí, ¿vale? Un bodegón de Picasso, que era una de las versiones que él hizo varias, pues una de ellas. Y en particular es un pequeño lienzo de 1921. Valorada oficialmente en 1 millón de euros, aunque según el propietario de la obra eran de 2 o 3 millones. Pero bueno, a nivel oficial, 1 millón. Vale, y ahora la cuestión es, ¿quién era el propietario que donó esta pieza para la rifa? Que de ahí la duda que he planteado de quién se llevaba el dinero de la recaudación, porque no me queda muy claro si el donante se llevaba una parte por haber puesto la obra. Vale. ¿Vale? Bueno, pues el propietario es David Nahmad. Dejo por aquí la imagen. Bueno, un coleccionista de arte libanés residente en Mónaco que tiene más de 300 obras de Picasso en su colección. Vale. Su familia es una saga de comerciantes marchantes de arte y, según Forbes, aparece en Forbes, o sea que imagínate, su fortuna ronda una cifra así cercana y los 2.300 millones de euros. Cuando llega un punto que Obsceno. dices una cifra que es que dices que ya no sé ni escribirla. O sea, sé, pero no sé. no quiero. Sí. Bueno, se encuentra entre los 1.600 billonarios del mundo. O sea, por lo que ha dicho como herencia familiar, ¿no? Todo esto entiendo. Sí, bueno, de hecho he apuntado que su hijo sigue la tradición familiar y tiene una galería. Hombre, como para, ¿no? También te No, digo. ojalá no, pero bueno. Bueno, y él donó la obra argumentando que era una forma de usar el arte para hacer el bien. Vale. Ujú. Inicialmente está bien. Claro, Sí. tú dices una obra que vale 1 millón y dices, bueno, ostras, hay que ser muy buena gente para hacer eso. ¿Y está valorada en 1 millón en el Oficialmente mercado? sí. Él decía que en 2 o 3, pero oficialmente en el mercado 1 millón. Mm. Sí. Pero Bueno, bueno, aún así luego recaudaron mucho más, ¿no? Con la venta. recaudaron 5. Claro. Sí, sí, pero bueno, él con los 2.300 que tiene. Entonces, claro, es que hay que relativizar también un poco, pero bueno, oye, lo donó, vale. Bueno, la ganadora, en este caso ahora ya. Claudia Borgoño. Dejo aquí no la imagen de ella, sino el momento del sorteo en el que se pone su nombre, porque no he encontrado imágenes de ella. ¿Vale? Claro, porque lo hicieron a través de videocam, o sea... Sí, o sea, fue que No presencial, claro. entonces había una pantalla y pues como en los sorteos demás que pone, lo que pasa es que en este caso ponía el nombre de la ganadora, Claudia, y el número de boleto. Ujú. Y los 2 logos de Christie, de la ONG, y ya está. Entonces salen ahí en la imagen, pues las dos diciéndolo. Era una contable italiana de 58 años que vivía en Ventimiglia, una ciudad italiana entre San Remo y Mónaco, en la costa.
¿vale? O sea, digamos que en la costa, pues entre San Remo y Mónaco está Ventimiglia. Que busque fotos y nos podríamos ir ahí tranquilamente a vivir, la verdad. Ya, No te voy a así nos mentir. toca la lotería y nos vamos. También te digo que con este cambio de clima y demás, igual es de las primeras zonas inundables, entonces también me daría un poco de cosita. Es que ahora la costa ya, con tanto cambio climático, aunque hay gente que diga que no, pues bueno. Bueno, ya. Que aún así, que las fotos preciosas y que por lo menos para una escapada merecerá la pena. Bueno, la cuestión es que el boleto no lo compró ella. Se lo compró su hijo Lorenzo, que se lo regaló por Navidad. Que es la típica de, bueno, ¿qué me has traído por Navidad? Pues toma, un boleto para esto, no sé qué. Pues me parece muy guay, ¿no? Sí. Diferente. Sí, entonces, bueno, el típico regalo. Pero bueno, cuando toca, pues no ya me parece el típico, en realidad. A O sea, ver, si fuese un boleto normal, sí, pero... o sea, sí, yo el me sorteo de refería un Picasso. más al hecho. El sorteo del Picasso Ya, me parece... sí. Hombre, en la cena o en la comida te tiras bastante el pisto. Bueno, igual te toca un Picasso. Y el otro, a ver dónde lo Es cuelgo. lo típico que te tomas de broma, ¿no? Y, Sí, sí. y va y le toca. Sí, sí. Bueno, Bueno, de hecho, ella dijo que cuando le llamaron los organizadores pensó que era una broma. También la típica, es lo que se dice siempre, ¿no? En serio, pero si nunca me ha tocado nada. ma qué costa. Más que cosa también. Bueno, todo esto, insistimos, en plena pandemia, que era un contexto súper loco. No se sabe qué es lo que hizo con el cuadro porque no lo tenía muy claro. Claro, si te cae un cuadro de estos, a ver qué haces con él. Ya, es Entonces, verdad. no es hay un poco información movida. de lo metió en el banco, me lo he dejado en casa, lo he donado, no pone nada. Bueno, donar O sea, pero el cedido. cuadro físico se lo llevaron. Se lo llevó ella. O sea, le tocó a ella, pero no se sabe qué pasó. ¿Nunca lo llegó a tener o cómo? No, que no sabe lo que hizo con él. Ah, vale, Es que pero ella lo tuvo en sí, o sea, persona. aquí las noticias destacan que le tocó a esta mujer, Mm, pero ya no se sabe más. Vale. O sea, no se sabe ni cómo se lo entregaron, ni si se lo puso en casa, si lo dejó en un museo, no se sabe nada. Simplemente que le tocó, pues que le llamaron y que dijo, pues si no me había tocado nunca, o sea, tampoco hay mucho dato, por confidencia entiendo, pues no había mucho dato. Ya. Lo único que sí que se sabe de ella es que dijo que las obras de arte deben exhibirse y no quedarse en una caja fuerte. Ay, muy bien. La mejor. ¿Vale? Entonces, este es el único detalle o la única frase que se le puede atribuir a ella en este sentido. De hecho, lo tengo apuntado. Después de esta declaración ya no hay más rastro público de Claudia ni nada. Imagino que por lo que dices, ¿no? Igual por privacidad o... Claro, yo qué sé. entiendo que si tienes un Picasso en casa igual tampoco interesa que Claro, lo que tengas. sepan dónde vives y Claro. esas cosas. Por eso. Entonces, ahora ya volviendo otra vez a la obra, porque tampoco había mucho más que contar de la ganadora, el cuadro que le había tocado era Nature Morte, que era una pieza muy pequeñita, que es un óleo sobre lienzo de 1921, ¿vale? Por tanto, de su etapa del cubismo sintético. Esto se traduce en que transformaba en esa época objetos cotidianos como un vaso de absenta y una mesa de madera, que es lo que salen en este bodegón o naturaleza muerta. Era muy cotidiana la absenta para Sí, ellos. la verdad es que cuando leí esto y leí lo del vaso de absenta dije, ¿cómo estaban las cabezas? Bueno, porque transformaban todo esto en formas geométricas bastante limpias. O sea, que la idea era pues un poco jugar con la realidad y con las formas. ¿Vale? Bueno, el principio básico del bodegón cubista en este caso. Y hasta aquí la historia del premio. ¿Vale? Un señor, un joven, que tampoco ponía la edad, Lorenzo le regala a Claudia un boleto en una rifa de un Picasso y le toca. ¿Vale? Bueno. La obra era Nature Morte. Vale, y digo, bueno, igual se puede rellenar esto un poquito más porque me acordé que en octubre pasó una cosa con una naturaleza muerta de Picasso en España. El que se extravió, ¿no? Sí. Entonces, como los dos eran naturaleza muerta, digo, oye, pues igual lo puedo unir. ¿Era el mismo cuadro? No, Ah. pero era el mismo modelo de cuadro. Sí. De vale. Entonces, ahora te voy a contar la segunda historia. Y es que, pues bueno, entre 1912 y 1915 hace diferentes versiones, bueno, incluso más, porque esta era de 1921, de Nature Morte y de bodegones Picasso. Entonces, bueno, en algunas incluye guitarras y otras botellas. No solamente se centra en la absenta, sino en general. Pero siempre tiene la misma idea de reflejar lo cotidiano. Y curiosamente, una de estas versiones de Nature Morte, que es Naturaleza Muerta con guitarra, que dejo por aquí la imagen, pues apareció en octubre en los medios de comunicación y entre los agentes de la Policía Nacional de España. ¿Vale? Entonces he hecho como una cronología de acontecimientos. Vale. El 25 de septiembre se preparan las obras
en este caso incluyendo el Picasso, para llevarlas hasta el Centro Cultural Caja Granada para la exposición Bodegón La Eternidad de lo Inerte, que se inauguraba el 6 de octubre. ¿Vale? El 25 se preparan las piezas. El 3 de octubre llega el camión con las obras de transporte a Granada. Cuando he dicho que se preparan las piezas es de los diferentes sitios, pues se hacen la preparación y bueno, El transporte, el transporte y todo eso. Entonces, el día 3 de octubre, seguros. eso es, el 3 de octubre llega el camión con todas las obras de transporte a Granada. Vale. Como eran en total más de 50 piezas y no estaban muy bien los embalajes en cuanto a la numeración y demás, firmaron y dijeron, bueno, pues aquí está. Se hicieron las comprobaciones y se acordó que las firmas, las cartas firmaron las cartas del porte. Bastante loco esto, ¿no? O sea, bueno. Hicieron como, bueno, entendemos que estarán. Vale, 3 de octubre. ¿Qué pasa? Que el 6 de octubre pues se ponen a desembalar todas las piezas y detectan que falta una de las obras. Y entonces comienzan las pesquisas. ¿Vale? La obra en cuestión era Naturaleza muerta con guitarra, que estaba valorada en 60.000 euros, eso como precio de subasta, ¿vale? Ya no es el millón de antes, pero bueno, 60.000 no está mal. Y el pago, según el seguro de la exposición, era de 600.000 euros. Vale. O sea, asegurada en 600.000. O sea, que bastante bien. Y era una obra hecha con guache sobre papel de unos 10 centímetros. O sea, una obra bastante pequeñita, sí. Vale. Seguimos avanzando en octubre y sobre todo comienzan a aparecer publicaciones en medios de comunicación sobre la obra desaparecida. Que esto es lo que seguramente te llegó así más o menos, como desaparece un Picasso, tal, pues bueno, pues tal. Vale, y entonces aquí la historia que... Es increíble el desenlace. Es increíble. Bueno, gracias a que esta noticia apareció en medios de comunicación, el cuadro se encontró. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasó? Resulta que la portera del edificio lo había encontrado en el portal, pensando que era un paquete ordinario. Vale. Lo cogió y lo guardó en la recepción, ¿no? Dijo, Sí. vale, un paquete más que... Consigna o lo que sí, sea. alguien me dirá que es suyo y tal. Vale. Ni lo abrió ni nada, lo cogió y lo dejó guardado. Cuando saltó la noticia, es que encima lo ponía, lo comentaba con el marido. Rollo, ¿pero esto cómo puede pasar? ¿No? Y me habría encantado estar ahí viendo ese momento. Los comentarios de, claro, es la típica que cuando sale este tipo de noticias como, pero hombre, pero cómo pueden fallar en estas cosas, pero esto está súper controlado y vigilado, ¿no? Que es un Picasso, o no sé, o cualquier obra, pero un Picasso, no sé qué, tal cual. Y ella, junto con su marido, que encima se decía en las noticias, era como, pero esto cómo puede pasar, no sé qué. Bueno, espectacular. Entonces, fueron hablando de eso y en un momento dado dijo la mujer, a ver si va a ser el paquete que recogí, que como en esta comunidad hay vecinos que sé que tienen obras de arte en sus casas, y surgió ahí la duda. Entonces siguió avanzando el mes y ella, ¿qué hizo? Dio el aviso a la Policía Nacional, que dejó aquí la imagen de... ¿Sabes la típica imagen que ponen cuando recuperan, sobre todo drogas o algo así, que hacen unos bodegones increíbles? Sí. Pues con el cuadro. Y los dos ahí súper tapados para no alterar nada del cuadro, lo encontraron, ¿vale? Entonces ella había dado el aviso a la Policía Nacional y efectivamente lo que tenía en ese paquete era un Picasso, ¿vale? Y la cuestión es que resulta que al final la obra pues no había salido del punto de recogida. O sea, el dueño o la dueña lo había dejado ahí y los de transportes pues nunca lo llegaron a recoger. Sí, bueno, no sé si fue culpa de los de transporte o realmente también de las personas encargadas de la seguridad de esas obras, ¿no? Y de que llegaran a su destino. O sea, al final, problema de coordinación. Claro, aún así creo que esta mujer lo hizo súper bien. O sea, sí. Yo soy muy fan, la verdad, cuando lo leí. Bueno, no había salido del punto de recogida, entonces se entiende que era un préstamo de la obra para la exposición de un particular, ¿vale? Y la empresa de transportes pues no lo había recogido. Por suerte, pues al final tuvo un final feliz, valga la redundancia, y la obra, 27 días después de lo previsto, llegó a la exposición. Y dejo aquí una imagen de una señora y un señor mirando la obra en la exposición en Granada. En realidad, propaganda perfecta para la exposición. Hombre, también, ¿eh? O y sea, tanto. Sí. Sí. Y como reclamo también de que la gente vaya, sí. Sí. Y entonces, pues bueno, con estas dos historias relacionadas con la naturaleza muerta, también con el azar, porque esta segunda es qué hubiese podido pasar si la señora hubiese hecho otra cosa.
o si los transportistas hubiesen cogido la obra la primera. O sea, son cosas que, bueno, también son, Sí, sí. son azarosas. Al final la lotería es un poco eso. Ujú. Y como las dos tenían una relación con la naturaleza muerta de Picasso, Ujú. pues he dicho, pues las voy a unir. Es verdad que te he vendido más la primera historia que la segunda, pero bueno, pues quien esté escuchando este podcast o viéndonos, pues se lleva 2 por 1. Un poco de información también. Sí, y entonces, de cara a concluir, reflexión general, pues bueno, un poco cómo el azar puede influir en el arte, Mm. ¿no? De una forma que te toca una obra de arte o puedes perder una obra de arte. De hecho, mi reflexión irá un poco también por ahí, ¿no? Y creo que la vida en general son coincidencias y cosas azarosas. Pues sí, entonces bueno, me pareció bastante interesante y dije, pues mira, voy a hacer un 2 por 1 y ya que hablamos de loterías, de suerte y de azar, pues oye, yo qué sé, relacionado con arte está. Entonces, Muy bien. Pues muy bien. Un poco de historia, un poco de actualidad, un poco de información. Un poco de policía también. Las brigadas patrimoniales, que la verdad Ya. es que mola bastante. Sí. En algún episodio seguro que hablamos de alguna cosa de estas. Mm. Y de recuperación y de más robos y demás. Pero Ujú. bueno, tu historia. Pues nada, pues ahora me toca a mí. Bueno, como siempre, en cuanto al outfit, pues es que en realidad tampoco voy a hablar un poco de impresionismo, entonces pensé en hacer un outfit impresionante, pero bueno, al final fui por comodidad, por color un poco verde, lo que hemos dicho antes de lo navideño, pero también color del dinero, a ver si es, ¿no? Un poco como el típico color del dinero, verde. Sí, A ver naturaleza si también un se poco, atrae ¿no? un poco. Sí, pero bueno, Escritorio del Windows. yo he pensado en el dinero. Sí, también, sí, sí. Entonces, bueno, antes de hacer mi introducción, tengo que hacer un aviso previo, ¿vale? Que no me había pasado hasta ahora en el podcast. Aviso. Un disclaimer. Bueno, cuando dijimos de hablar de la temática de loterías, pues pensé en una historia que había leído hace un tiempo y había visto como en diferentes sitios de cómo Monet fue uno de los artistas con más suerte del mundo porque fue una persona que le tocó la lotería, ¿no? Y a partir de entonces, pues gracias a eso, había podido vivir mucho mejor y dedicarse al mundo artístico tal y como quería. De hecho, se supone que, pues bueno, que ganó 100.000 francos en 1890. Pero cuando me puse a investigar todo esto para preparar el guión, no encontré como ninguna fuente fiable que realmente confirmara esto. Entonces ya empecé a sospechar. Y pues eso, había como muchos artículos, vídeos curiosos que lo contaban así como anécdota artística, pero revisando fuentes un poco más sólidas, no sé, pues catálogos razonados, biografías detalladas, no había ninguna información que confirmase eso. Así que la historia que había pensado se me cayó un poco. Pero buscando todo esto, sí que encontré, a ver, sí sé que mencionaba que Monet pues, pasó por dificultades económicas, como todos sus compañeros impresionistas y como en general casi todos los artistas que no vienen de un contexto privilegiado, ¿no? Pero es que en ningún momento se mencionaba la lotería. Pero, como decía, descubrí un artista impresionista que le tocó la lotería en 1890 y que le tocó 100.000 francos, que no era Monet. Anda. Así que esa historia parece que pasó, pero no a Monet, sino a otra persona. Entonces, no sé si todos estos artículos, vídeos que se han hecho, como que se le ha atribuido la historia a Monet porque de algún modo es más atractivo, porque pues, es un artista más conocido y Vende más. Y vende más, y quizá por eso, o no sé, como que me parece mucha casualidad. Bueno. Así que esa es un poco la historia. Así que hoy vengo a reivindicar un poco la figura de Armand Guillaumin, creo que se pronuncia, que era un pintor que luchaba día a día por ganarse la vida pintando y que tuvo la suerte que le tocó la lotería. Un currante. Sí. Así que voy con la introducción. Dicho esto, Se terminó el aviso. eso Así es. ya cerramos la sección. Vamos con la intro. Venga. Que por cierto, voy a volver a hablar de Francia. Estaba pensando que en el anterior episodio también, así que bueno, en el próximo ya me moveré un poco geográficamente. Hablamos mucho de Francia, ¿eh? Sí. Es que tiene historias interesantes, pero bueno, también quiero salir un poco del ámbito francés. Pero bueno, hoy de Francia. Ahora sí, voy con la intro. Vivir del arte y la cultura es complicado, que nos lo digan a nosotros, a no ser que te toque la lotería.
Hoy viajamos a París a finales del siglo XIX. Un pintor impresionista, Armand Guillaumin, pasaba horas y horas pintando paisajes al aire libre, mientras compañeros suyos como Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro empezaban a hacerse un nombre en la esfera artística. Guillaumin compaginaba su arte con otro trabajo, soñando con tener el tiempo y el dinero para dedicarse por completo a la pintura. Hasta que un día, un billete de lotería le cambió la vida. Hay que firmar para que te pase algo así. Hola. Bueno, si alguien nos quiere regalar 100.000 euros también, o sea, abiertos estamos. realmente esta es un poco ya la historia, pero vamos a entender un poco cómo pasa todo esto. Primero el contexto. Hemos dicho que nos vamos a finales del siglo XIX. En Francia, en concreto, pues París se convirtió en un punto de encuentro de grandes artistas de todo el mundo, ya sea pues eso, artistas emergentes o artistas consolidados, que se reunían ahí en ese ambiente bohemio, ¿no? Que tanto se representaba en muchas películas, en muchas obras literarias, y bueno, pues un poco estar como en ese contexto social de ir a los cafés, tener charlas con artistas. Beber absenta. Beber absenta, como hemos dicho antes, eso es que nos viene perfecto, porque luego todo eso del siglo XIX se arrastra hasta principios del siglo XX con las vanguardias. Así que sí, esto es un poco como el origen de todo eso. Participar en círculos sociales, inspirarse artísticamente y al final también pues vender su obra y poder dedicarse a eso. Así que ese es un poco el contexto. Y también un poco la razón de por qué como las obras más importantes de esta época se encuentran expuestas en París, ¿no? Si quieres verlas, París era el lugar en el que había que estar. Y bueno, y en concreto, por centrarnos en el género pictórico, a partir de 1870 el impresionismo supuso una revolución en la pintura occidental, que veníamos pues de ese academicismo y de una pintura pues eso, mucho más académica y dentro de la norma, por así decirlo. Así que nace esta corriente artística en París que se caracterizaba por el intento de plasmar la luz, sobre todo, y el instante, ¿no? Que hasta entonces pues igual se centraba más en la materia, en las figuras representadas, y ahora ya se buscaban otras cosas, pintar el momento de luz más allá de las formas materiales. Este movimiento del impresionismo además fue clave para movimientos posteriores, como el postimpresionismo o las vanguardias que vendrán después, por ejemplo el fauvismo. Y artistas de este movimiento como Monet, Cézanne, Pissarro o Guillaumin, nuestro protagonista de hoy, compartían una misma idea, que era el arte por encima de todo, ¿no? De dedicarse a ello a pesar de que hubiese que pasar hambre por el camino, ¿no? Bueno, y es que el impresionismo, aunque ahora puede que sea uno de los movimientos artísticos que más gusta a la gente, ¿no? Y hay muchísimas pues, prendas de merchandising en torno a esto porque vende mucho. Para mí me gusta demasiado, pero... He de decir que tengo una sudadera de Monet, que en algún momento cuando hable de él me pongo. Pero bueno, he caído en eso. Pero hay que tener en cuenta que en el momento en el que nace el movimiento no era del todo aceptado. Es que esto creo que lo hablamos en el episodio anterior, ¿no? De cómo a veces hace falta perspectiva para valorar, sí, cuando hablábamos de brutalismo, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender también eso, y por eso los artistas que se dedicaban a esto lo pasaban mal, porque no les costaba vender, hasta que luego finalmente lo consiguieron. Este es un poco el contexto en el que se centra nuestra historia. Y ahora vamos a hablar de Armand Guillaumin, que voy a dejar un autorretrato que hizo él por aquí. Era un pintor, litógrafo y dibujante francés, nacido el 16 de febrero de 1841 en Moulins, Picardía. Es conocido por su estilo impresionista y por ser uno de los primeros y más fieles participantes del grupo de los impresionistas. No sé si tú lo conocías. Yo no, la verdad es que no. Es que, pero si no me hago todos los nombres de Monet, Cézanne, Pissarro, sí. Entonces, bueno, sí. A pesar de que fue, como digo, uno de los más importantes de este grupo. Luego hablaremos un poco más de esto. Pero también he de decir que a mí el movimiento, por ejemplo, impresionista no me termina de llamar mucha atención. Siempre que vamos a algún museo es como, bueno, bien, pero tampoco... Me transmiten más otras tendencias, que ya tampoco está. pasa Pues nada. Sí. Pero si no, para gustos colores, para gustos episodio colores, 2. Pero también aprovecho para decir que, aunque a mí no me guste, entiendo su valor y no por ello hay que quemarlos y destruirlos todos. Episodio 6, ¿vale? Bueno, y Instagram también, pero bueno. Ya. Perdón, bueno, por el pues eso, una figura que no ha tenido la relevancia como otras dentro del grupo impresionista. Desde joven vivió en París y ahí trabajó en la mercería de su tío, mientras a la vez recibía clases de dibujo.
La cosa es que su gran afición por el arte y por el dibujo y por la pintura disgustaba a su familia, porque claro, pues lo típico, ¿no? No querían que se dedicase a eso porque no iba a vivir de ello. Y no estaban muy equivocados, pobres. Hazte ingeniero, Un poco. que te irá mucho mejor. Estudia medicina. Entonces, Guillaumin, que es increíble, dijo, pues mira, pues no tengo apoyo, pues me emancipo. Se emancipó, se alejó de su familia y el pobre pues pasó muchas penurias económicas, lo pasó bastante mal, estuvo unos años sin trabajar y finalmente consiguió un trabajo como maquinista en la línea de ferrocarril París-Orleans. Y bueno, pues eso le permitió tener un dinero y que ese dinero le permitiera seguir pintando, ¿no? Entonces compaginaba un poco los dos, lo mejor de los dos mundos. Hannah Montana. Era un poco Hannah Montana y todos hemos sido o todos somos un poco Guillaumin. Así que bueno, por las precarias. Este es un poco el contexto de Guillaumin. Pudo ahorrar lo suficiente como para estudiar en la Academia de Arte de Suiza. Y es que eso va a ser clave en su historia porque allí entabla amistad con Paul Cézanne y Camille Pissarro, que van a ser como dos grandes amigos suyos y que luego formarán parte del movimiento impresionista. Y, lo curioso de Guillaumin es que a pesar de todo, de todas estas penurias económicas, él siempre se mantuvo fiel al movimiento del impresionismo y de hecho participó en muchas exposiciones junto a estos artistas del movimiento. Y de hecho su influencia en la obra de Cézanne y de Pissarro fue muy significativa, a pesar de que era un poco más joven que ellos, ¿no? Entonces era una figura muy importante dentro del impresionismo, lo que pasa es que con el tiempo, por alguna razón, Se olvidó. sí, se ha olvidado, o sea, ha quedado como en la sombra, ¿no?, de los otros. Con Cézanne en concreto mantuvo una estrecha amistad y colaboraron en muchas ocasiones, también compartían estudio, paseaban juntos y retrataban las orillas del Sena. Entonces, bueno, pues que era como muy guay, ¿no? Una amistad muy chula y que también hizo que artísticamente pues los dos crecieran. De hecho, a pesar de eso, los dos tenían un estilo muy diferente, porque Guillaumin era más como de hacer paisajes urbanos y rurales con colores como muy intensos y Cézanne lo que le gustaba era explorar un poco más el tema de la forma y de la estructura y la luz en su pintura. Pero bueno, a pesar de que tuvieran estilos tan diferentes, como que los dos dejaron una huella muy importante en la obra del otro. Y bueno, y Cézanne, como Guillaumin era también litógrafo y hacía cosillas en el mundo del grabado, pues Cézanne también quiso meterse un poco en este mundo y su primer grabado lo hizo basándose en pinturas de Guillaumin que hacía de las barcazas del río Sena. Es decir, que es que igual si no hubiesen entablado esta amistad no existirían estas obras. Y luego en otro aguafuerte que dejaré por aquí, Cézanne retrató a Guillaumin en esta obra de 1873 que se llama Guillaumin el ahorcado, que también cuando lo leí me pareció bastante curioso. Pero bueno, es porque si te fijas en la esquinita del propio retrato aparece como un dibujillo de un hombre ahorcado, entonces que lo incluye Cézanne a modo anagrama. Así que bueno, pues de ahí el título. A principios de los años 70, del siglo XIX, para que entendamos un poco también el contexto, aparte de Cézanne, pues fue amigo de Pissarro, estuvo trabajando con él y más tarde se hizo amigo también de Paul Gauguin, es decir, se movía como en este ambiente que hemos comentado antes del contexto, ¿no? Incluso ya en la década de los 80 trabó amistad con Vincent van Gogh. Y bueno, y algunas de las pinturas de Guillaumin fueron vendidas gracias a su hermano, a Theo van Gogh, que era marchante, también ayudó muchísimo a Vincent y bueno, pues también ayudó a Guillaumin, así que... Pues oye, una historia bastante entrelazada, con otros artistas. Sí, al final pues que todos se conocían entre todos. Y bueno, pues como decía, Guillaumin participó en varias exposiciones del grupo impresionista y en concreto ya participó en la primera, en la de 1874, que fue un poco el inicio del movimiento porque es cuando se presentó la famosa obra de Monet, Impresión Sol Naciente, que la pondremos por aquí, y que de algún modo dio nombre al grupo impresionista, aunque fuese de manera... peyorativa al principio. Que bueno, esto nos da para otra historia. De hecho, creo que esta historia... la tengo apuntada por ahí. Creo que la he nombrado en algún episodio ya de esta temporada. ¿Sí? Lo del impresionismo, sí. Puede ser. Pues bueno, pues el día que me ponga la sudadera de Monet ya se sabrá que vengo a hablar de esa historia. Entonces, bueno, estuvo presente en esa exposición, llevó algunos paisajes como Puesta de Sol en Ivry, que pondremos por aquí también la imagen. Y mientras ya... A partir de ese momento, algunos artistas empezaban a vender su obra y a poder dedicarse un poco al mundo del arte. Él, de algún modo, seguía en la sombra,
pero fiel a sus paisajes, pues esto de colores como violetas, rosados, lavandas y bueno, como queriendo defender un poco su arte a pesar de sufrir. Y ya llegamos al momento de suerte, de doble suerte concretamente. A ver. Su pobreza se vio algo aliviada tras contraer matrimonio en 1886, es otra forma, ¿no? También de hacerlo, con su prima. Bueno, al menos no son una monarquía, yo que sé. Con su prima Marie-Joséphine Charton, una maestra de escuela. Así que bueno, eso de algún modo alivió un poco su situación económica. Pero es que el premio gordo no fue ella. Eso queda como muy romántico decirlo. Está de hecho un poco feo, ¿no? Decir que el premio Hombre, gordo no fue no ella. decir que me ha tocado la lotería, ¿no? Pues es como bastante bonito refiriéndote a una persona. Sí, por eso te digo. Sí. Pero es que no fue ella exactamente, sino que fue que literalmente le tocó la lotería. En 1890, Guillaumin ganó un premio de lotería de 100.000 francos, una fortuna para la época. Intenta buscar un poco la equivalencia actual y creo que son como unos 300.000 euros, más o menos, para hacernos una idea. Sí. ¿Quién estuviera? A quienes cayese, sí. Eso es. Y claro, es que ese dinero le cambió la vida completamente, le permitió vivir ajeno a las duras exigencias del mercado del arte y pintar como él quería, que en realidad lo había hecho siempre. O sea, él siempre había pintado lo que él quería y lo que él defendía, lo que pasa es que ahora podía hacerlo de manera mucho más tranquila y sosegada. Claro. Así que, bueno, la lotería le cambió la vida, pero eso no hiciera que... O sea, no le hizo cambiar su visión del arte, ni le hizo como más superficial o más excéntrico, como podría haber pasado con algunos, que igual hasta habrían abandonado la pintura, ¿no? Después de esto, sino que lo que hizo fue eso, trabajar con más calma, con más libertad, con más color, y empezó a hacer paisajes como los que vamos a poner por aquí, del Sena o de la Cres, que son como de los más conocidos de él, llenos de estos colores violetas, azules, verdes, imposibles, que aún se exageraron mucho más, pero que seguían la línea de lo que él hacía. Así que simplemente lo hizo de manera mucho más tranquila, ¿no? Y sin tener que compaginar y tener varios trabajos y bueno. Y eso es... Porque entiendo que los dejaría los trabajos. Sí, eso es, ya se dedicó completamente a pintar, y a pintar lo que él quería, ni siquiera por encargos, ¿no? Sino pintar lo que él quisiera, más allá de que luego le hicieran encargos, ¿no? Pero con esa tranquilidad. No, porque también entiendo que con ese premio que le tocó ya tenía dinero para toda la vida. O sea, sí. De hecho, un nivel de dinero que igual no te gastas en toda la vida ya. Claro, en ese momento al menos era una gran fortuna. Tocó la lotería total. Y bueno, y esto también hizo pues que poder dedicarse enteramente a algo que te apasiona, pues como tener mucha importancia dentro de este movimiento, y es que marcó mucho la transición entre el impresionismo y lo que serían después las vanguardias, movimientos como el fauvismo. Entonces impactó mucho y fue muy, muy importante en ese sentido, que quizás si no hubiese tenido ese tiempo y esa dedicación no lo habría sido tanto. Entonces, claro, aquí llega un poco la parte triste, porque aún así Guillaumin ha sido considerado como una figura secundaria dentro del movimiento del impresionismo, pues lo que decíamos antes, ¿no? Un poco a la sombra de Cézanne, de Monet, de Renoir, de Pissarro. Y aún así, en su momento, su gran amigo que hemos dicho antes, Cézanne, siempre lo consideró como uno de los artistas más puros del grupo, porque siempre como que mantuvo esa esencia y la llevó hasta el final. Y de hecho en muchos manuales es considerado como el impresionista más fiel y longevo. Sin embargo, cuando hablamos de impresionismo seguramente no sea el primer nombre que nos venga a la mente, o igual ni nos viene a la mente. Así que bueno, esto pues también era un poco para reivindicar su figura, que yo creo que también es importante hacerlo. Porque ¿se sabe la cantidad de obras que hizo o algo así? Porque no lo sé, no lo he investigado. Influyó, ¿no? No lo he investigado, pero imagino que aumentaría a raíz de ese año, ¿no? Que le toca la lotería. Luego es que también en estas épocas depende mucho de, sobre todo, de encargos también, ¿no? Uh-huh. Haces el Claro, encargo, claro. llega a una colección privada o algo así, y eso tampoco potencia que luego tengas ese reconocimiento, ¿no? Uh-huh. Al final, si tus obras están muy esparcidas por, bueno, lo que pasaba en siglo XVII y siglos anteriores, ¿no? Que si pertenece a toda la burguesía, al final para luego recopilar eso y volver a darle un esplendor siglo XX, siglo XXI es muy complicado. Ya, si están esparcidas, ¿no? Claro. Uh-huh. Así que esta ha sido la historia que he traído hoy. Pues alegre, o sea, alegre y triste, ¿no? Un poco también azarosa. Sí, de hecho mi reflexión iba un poco por ahí, ¿no? Porque muchas veces se dice que el arte es cuestión de talento, de trabajo, de sensibilidad, y en parte lo es,
pero muchas veces también tiene mucho que ver con la suerte, con estar en el momento adecuado, con la persona adecuada y por supuesto de dinero. Y es que es así. Sí, no, Es así. sin dinero no se puede hacer nada. Sin dinero no tienes materiales para hacer la obra. Ujú. Si tienes que compaginar bueno. un trabajo que te permite dar dinero, tienes menos tiempo o estás más cansado como para crear, entonces pues un poco eso, y de ahí me surgía un poco también la pregunta de cuántos artistas se habrán quedado sin descubrir, ¿no? O en la sombra de otros, precisamente por eso, porque no les tocó la lotería o no tuvieron ya desde el principio la oportunidad. Ese No apoyo, solo a nivel económico, que también, sino a nivel social, ¿no? Por ejemplo. Bueno, incluso al revés. Gente que sí que tenía ese apoyo social y económico y que ha hecho cosas que igual no merecían estar donde están. Sí, bueno, también se puede ver al revés, ¿no? Que si no hubiesen tenido esa base, no habrían triunfado tanto, ¿no? Entonces, bueno, sí. Pues muy interesante también. Pues sí, Sí. pues nos vamos a ir a echar la lotería. Sí, a ver qué número seleccionamos. Hombre, yo si nos tocan los 300.000... Antes he dicho 100.000. 300.000 tampoco estaría mal. Hombre, yo sería como Guilloman. Además, seguiríamos haciendo el podcast y seguiríamos hablando de las cosas que hay que hablar. Incluso seguramente subiríamos más, ¿no? Porque podríamos Claro, subir uno podemos a la dedicarnos semana enteramente a tranquilamente. esto. Sí. Y nos iríamos a Italia, como has dicho. Sí, vale, es que era Italia un poco, sí, colindante con Francia, sí. Bueno, pero por la historia que Sí, has sí, dicho, sí. que No, te ha no, sí, gustado sí, el sí, sitio no, este. por eso que A mí me estaba parece bien. geolocalizando el sitio, sí. Que lo vi y ¿no te pasa a ti a veces que ves cosas que están tan bien y que sabes que no vas a estar ahí, que dices, bueno, lo voy a borrar? Es como he tenido un momento de alegría, lo voy a quitar, ¿no? Pues eso me pasó con la ciudad esta. Ya, y que luego está lleno de turistas, pero bueno. Bueno, pues sí, eso también como en todos los. Pero bueno, pues oye, para afrontar diciembre, un episodio así, ojalá dar suerte. Si no nos toca a nosotros, pues oye, yo qué sé, a ti que nos estás viendo o escuchando, pues oye, que si te toca la lotería, recuérdanos. También te voy a decir, ¿no? O sea, yo qué sé, una tote nos puedes comprar, Es 100, verdad. yo qué sé, las que necesites. Tampoco... Porque si sueñas, loterías. Una frase que nunca he entendido mucho, este lema, pero bueno. Bueno, es como hacer alusión, ¿no? De los sueños. Ya. Pero gramaticalmente como que no. Bueno, no sé. Lo hemos usado como título. Espero que no pase nada, ¿no? Igual está registrado o algo así. Ah, Copyright. Bueno, no sé. Tampoco... Bueno. Yo qué sé. Tampoco. Bueno, simplemente hacer un inciso. Cuando estábamos preparando este guión, hace ya un tiempo, porque lo llevábamos preparando bastante tiempo, saltó la noticia de que el calvo... Está feo, pero el calvo que hacía los anuncios de la Lotería de Navidad había fallecido ya Ya. en 2024. Pero como Pero que no no se sé había por qué la dicho. noticia ha salido ahora, ¿no? Sí, entonces, más allá de cachondeos y cosas de estas, que bueno, con los fallecimientos tampoco es cuestión. Olin, pues le vamos a dedicar este episodio. Por eso, digo, bueno, porque le forma vamos parte a de dedicar. nuestra infancia y Sí. adolescencia. Y así. Sí, y siendo un poquito egoísta, a ver si también nos da suerte para ver si nos toca algo este año. Y eso, y no sé, tampoco sé qué más decir. Que pasan muchas casualidades con los episodios que grabamos, así que igual nos toca este año. Y si toca aquí, ¿no? Que era otra opción de título que íbamos a poner. Que también estaría registrado. Ahora que lo Es dices. verdad. Bueno, lo que sí que no sabemos todavía es si va a haber algún episodio más este año. Entonces, bueno. Quizás sí, pero bueno. El azar decidirá, ¿no? No sé. Yo ¿Cómo por mí te puedes enterar de si va a haber más episodios? Pues suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, a iVoox, Spotify, donde subimos todos estos episodios, activando las notificaciones, que siempre está bien, y por supuesto en nuestras redes sociales, @esto no es un museo _ principalmente en Instagram. Sí. Y hecho ya este spam, pues damos por clausurado el episodio una vez más. Así que, dicho todo esto, muchas gracias por escucharnos, vernos y esperamos que este episodio haya evitado que el arte te deje frío. Hasta el episodio, que incluso igual puede ser el año que viene. No, hasta el episodio que viene. Voy a repetir el final porque no me ha gustado. Es que me ¿Pero lo cortaremos? No. Ah, vale. Da igual, ya está. Total, quien esté escuchando o quien esté viendo esto por 30 segundos más tampoco. Bueno, que he dicho esto, muchas gracias por escucharnos, vernos. Esperamos que este episodio haya evitado que el arte te deje frío. Hasta el episodio que viene. Y buena suerte. Y si te toca la lotería, recuérdanos.
Esto no es un museo. Con Ana Gracia y Pablo Lafarga.